Hola, ante todo un saludo, mi agradecimiento a la Universidad de Santi Espíritus, al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, también para mi colega, la doctora Lidia Estrada, que me ha extendido una invitación para participar en esta jornada Sin Biblioteca No Hay Futuro y que es un placer poder presentar esta conferencia titulada Endogamia Editorial, Concepciones, Indicadores y Acciones para Minimizarla. En este caso, el autor, quien les habla, es el doctor en Ciencias Sociológicas, Luis Ernesto Paz Enrique. Y bueno, mi entidad de adscripción es el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, es un placer poder presentar estas cuestiones que tienen que ver con la calidad de las revistas científicas, en este caso las revistas científicas que se editan en las universidades y que son cuestiones, índices y perspectivas que permitirán que estas publicaciones eleven su calidad a la vez que puedan homologarse y evaluarse positivamente por fuentes de indización. En primer lugar, la cuestión de la endogamia editorial ha sido abordada desde dos perspectivas. En primer lugar, la producción científica, donde la mayor parte de las fuentes van a estar enfocadas a este aspecto, y también ha sido abordada desde las referencias, aunque en menor medida y a partir desde el 2016, cuando se realiza el primer estudio por un servidor enfocado en identificar la endogamia editorial en las referencias y que por lo tanto constituía una práctica negativa desde las revistas científicas. También, y se va a abordar dentro de la conferencia, se va a presentar o se va a observar que hay análisis de endogamia editorial desde el punto de vista de las personas que trabajan dentro de los comités editoriales y que por lo tanto piden mayor internacionalización en estos comités, tanto el internacional como los árbitros y revisores de las contribuciones. La primera cuestión que enfatiza en la necesidad o en la cantidad de contribuciones endogámicas dentro de una publicación para que sea evaluada positivamente, vemos que fue la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de España, conocida por sus siglas SENAI, donde establece que el límite permitido para la endogamia editorial va a ser del 25%. Esta misma cuestión fue compartida por el Comité on Publication Ethics, por COPE, y por la International Journal of Psychology and Psychological Therapy en 2010, donde va a compartir precisamente la cifra del 25%. Sin embargo, estas cuestiones y un poco más contemporáneas se han ido actualizando y han sido más reacias en el ámbito de las políticas científicas y vemos como, por ejemplo, algunos autores a partir precisamente del año 2010 van a establecer que el índice permitido o el porciento de trabajos endogámicos permitidos desde la producción científica y desde las referencias va a ser del 20%, algo que va a compartir Scopus y también la base de datos ese cielo. Pero, sin embargo, y pese a estas cuestiones, hay algunos sesgos o algunos comportamientos dentro de las revistas científicas que van a retomar o que van a detonar de que exista un cierto nivel de endogamia. En primer lugar, aquellas revistas que van a ser o que van a tener un alto grado de especialización, sobre todo en temáticas y dominios del conocimiento que pueden ser, digamos, muy específicos, va a existir un alto grado de endogamia o va a existir una tendencia a la endogamia, puesto que la comunidad científica está tan estructurada y es tan delimitada y pequeña que van a tener pocos medios y van a existir pocas instituciones y revistas científicas donde se puedan socializar estudios relacionados con este dominio del conocimiento. En segundo lugar, va a existir una tendencia dentro de las referencias que los autores van a preferir o van digamos, asumir como estrategia citar artículos publicados por la propia revista a la que postulan sus manuscritos como una forma de garantizar o de que potencialmente se valore positivamente su contribución, puesto que una vez publicado este artículo le va a generar impacto a través de la cita que precisamente va a hacer a esta revista. Todas las revistas, además que se inician, van a ser generalmente endogámicas por la falta o carencia de un colchón editorial amplio y generalmente y como práctica estas revistas se van a mantener por las relaciones personales que tienen los editores o las personas que están encargadas del
la gestión editorial de las publicaciones, que terminan pidiéndole a sus colegas o a sus pares profesionales que por favor envíen trabajos para mantener la frecuencia de la publicación de las revistas en detrimento de los índices de endogamia que van a ser generalmente altos, sobre todo al inicio de las publicaciones y cuando no tienen altos o no tienen entidades indizadoras que validen su calidad editorial y por lo tanto no va a ser atractiva para la comunidad científica. Sin embargo, vemos como desde el punto de vista de los consejos o comités editorial, ese cielo es una de las bases de datos y fuentes de indización que más eh, ha incidido en la necesidad de internacionalizarlo, puesto que según esta base de datos, entre el 60 y 70%, que es un porciento considerablemente alto, deben ser ajenos a la entidad editora de la revista. Ese cielo no admitirá revistas que posean un comité editorial con integrantes que pertenezcan prioritariamente a la institución editora y o con artículos provenientes en su mayor parte de una única institución o región geográfica. Por lo tanto, la cuestión de la internacionalización no solo atañe a las personas que van a estar laborando dentro de los comités o consejos editoriales, sino que además tiene que ser variada la forma o heterogénea las entidades de adscripción de los revisores o los consejos y comités editoriales para que pueda ser evaluada positivamente por esta base de datos. Y es algo que todas las revistas deben tomar en consideración porque además valida su grado de sus hallazgos, cómo pueden ser generalizados en otros contextos. Sobre la cuestión de los indicadores de endogamia editorial, se publicó un artículo precisamente orientada a estas cuestiones, que es precisamente los indicadores para revistas científicas enfocados en el área de la endogamia editorial por la revista Métodos de Información, al cual les dejo el DOI para que pueda ser recuperado. Y vemos que la principal problemática en este aspecto dentro del punto de vista de la revista es que estos indicadores son insuficientes. Da un estado de la cuestión que es descriptivo, donde solo se puede identificar la presencia o no de endogamia, y que esto no permite la formulación de políticas editoriales acordes con la disminución de la endogamia de forma paulatina en las publicaciones. Esto también un poco que va a determinar en la calidad de las publicaciones, puesto que no todas las revistas tienen el mismo grado de endogamia y es, digamos, a lo que se van a enfocar los objetivos del presente estudio, que en primer lugar va a ser identificar estos indicadores bibliométricos que existen y que están enfocados en la endogamia editorial de revistas científicas, y en segundo lugar proponer una clasificación para endogamia editorial basada en el indicador de porcentaje de endogamia. Este segundo objetivo, un poco que en la presente conferencia va a superarse, puesto que además de la clasificación se plantea una nueva forma de calcular este indicador y que es más específico para elaborar políticas y criterios de mejora dentro de las revistas científicas. En cuanto a los indicadores bibliométricos directos de endogamia editorial, estos se pueden encontrar y recuperar en un texto que les pongo el título a su disposición, y van a estar enfocados en visualizar si existe un término conocido como endogamia evidente. La endogamia evidente es que en la medida que comienzas a aplicar o analizar el campo, en este sentido son las revistas científicas, su producción científica y sus referencias, se van a observar determinados comportamientos donde ya, sin necesidad de aplicar otro tipo de indicadores, se va a visualizar que existe endogamia y por lo tanto ya la publicación clasificaría como endogámica, y entonces se aplicarían otros indicadores específicos, que es la propuesta de la presente conferencia. Atendiendo a la productividad, existe el indicador de porcentaje de endogamia, es el más utilizado, el más internacionalizado, y da un estado de la cuestión sobre este porciento que mencionaba al inicio de la conferencia y que son los aceptados o no. Si hay un porcentaje de endogamia de más del 20%, ya la revista sería endogámica. También hay un análisis de los autores más productivos, y esto se va a asociar con este segundo indicador, que son las instituciones más productivas. Correlacionar a los autores y sus adscripciones institucionales va a dar un estado de la cuestión de si la publicación puede ser o no endogámica. Decir que la endogamia editorial
y es algo muy importante para las revistas, aplica no para la facultad, centro o sede donde esté esta publicación, sino que todos los profesionales, profesores o personas que están adscritas a la universidad en sentido general, ya va a clasificar como producción científica endogámica, perdón. Atendiendo a las referencias, se van a identificar los autores más citados en correlación con sus instituciones y además las revistas más citadas, puesto que si se identifica que la revista más citada es la propia revista que publica estas contribuciones, ya existiría una endogamia evidente, lo que daría pie a analizar cuál sería el índice o la incidencia de la endogamia en las referencias. Atendiendo a los indicadores bibliométricos indirectos, se va a identificar una endogamia no evidente, una endogamia solapada, que por lo general no es tan perjudicial como la anterior, pero que sí tiene también niveles de incidencia negativa en la calidad de las publicaciones y que es necesario, por lo tanto, plantear metas a alcanzar para disminuir estos indicadores. Atendiendo a la productividad, es importante analizar cuáles van a ser los países más productivos. Si el país más productivo es el país donde se encuentra la revista, probablemente exista, por eso es que es indirecto, exista una tendencia a citar a artículos o la producción está dada en la institución propia de este país, que es donde se encuentra la revista y por lo tanto la institución. Y atendiendo a las referencias, un análisis de fuentes más referenciadas va a conllevar analizar o identificar cuál es la revista más referenciada y por lo tanto pudiera ser un indicador indirecto de endogamia, y también el índice de autocitación de revistas, que ya sería un indicador correlacional para ver cómo es que estas publicaciones entonces van a estar citando sus propios trabajos. Esta clasificación propuesta, que es, digamos, el tema principal de la conferencia, va a tomar como referente al indicador de porcentaje de endogamia. El indicador mencionado se expresa en valores de 0 a 100, puesto que precisamente en porcentaje, mientras que la clasificación que se propone se expresa de 0 a 1 y parte de la necesidad de identificar el grado de endogamia en las revistas científicas. Puesto que no todas las revistas tienen el mismo grado de afectación atendiendo a la endogamia, establecer un criterio que permita valorar esta incidencia de endogamia puede ser de gran relevancia en la toma de decisiones por parte de los comités editoriales y los consejos editoriales de las revistas científicas, en este caso universitarias. Por lo tanto, la unidad de medida va a estar determinada por el objeto del estudio, puede analizarse a partir de años, a partir de números, a partir de volúmenes, y atendiendo a esta unidad de observación es que se plantea la siguiente fórmula, que es la que va a utilizarse para calcular el índice de endogamia editorial, y que es el siguiente. Índice de endogamia editorial es igual a la sumatoria de los artículos endogámicos entre el total de artículos. Todo esto va a conllevar a que se establezca un criterio de medidas del índice de endogamia editorial, y va a ser un índice que va a estar en correspondencia con bases de datos y fuentes de indexación internacionales con todos, puesto que al relacionarlo de que tiene que ser menor del 20% en el caso de la producción y de la referencia, entonces va a estar en correspondencia, como es el caso de la Web of Science y de todas sus bases de datos, índices que están relacionados, incluyendo los del Core Collection, que son los más exhaustivos a la hora de evaluar las publicaciones. Por lo tanto, si cumple estos indicadores, va a estar en correspondencia con todos los requerimientos a nivel internacional de evaluación de las publicaciones. Entonces, si el índice de endogamia editorial es de 0 a 0.19, va a ser nula y por lo tanto la revista tiene un porcentaje aceptable y por lo tanto pasaría todos los criterios de evaluación de estas fuentes de indización. Si ya a partir de este criterio sería de 0,2 a 0.39, se clasificaría de bajo, de 0.4 a 0.59 de bajo a medio, de 0.6 a 0.79 de medio a alto, y si el índice de endogamia editorial es de 0.8 a 1, va a ser alto. ¿Esto qué permitiría? Bueno, si en el caso de que las revistas científicas tengan un índice
de endogamia de menor de 0,19, que sería el nulo y que sería el óptimo, habría que ver hasta cuál sería el valor de este índice para no sobrepasarlo y por lo tanto mantenerse con los criterios de calidad requeridos. Pero en el caso de que ya se superen, y es la posibilidad que brinda esta forma de clasificación, pudieran trazarse estrategias que puedan ir minimizando paulatinamente los índices de endogamia y que por lo tanto puedan elevar su calidad de sus procesos editoriales y tanto también de su visibilidad y potencialmente el impacto de las revistas. Este índice de endogamia editorial parte de que si el valor permitido es de un 20% de endogamia, entonces se establecen 5 categorías cuya sumatoria va a ser 100% o 1, como es el valor de alto, que es el que se establece en los índices de la endogamia. Cada una de las clasificaciones establece un rango del 20% más la relación con el anterior y por lo tanto, mientras más bajo sea el índice, más positivo será para las revistas. Además, es de destacar que a los efectos de la evaluación se considera que hay endogamia a partir de 0,2 desde el punto de vista del índice creado para evaluar la endogamia editorial. Entonces, sin revelar la fuente y por una cuestión ética de esta publicación, se aplicó este índice de endogamia editorial a una revista que está ubicada en una universidad adscrita al Ministerio de Educación Superior de Cuba, donde ya se conocía de que existían antecedentes de endogamia editorial y por lo tanto se le aplicó a los artículos que fueron publicados entre el 2011 y 2018, se evaluó por periodos anuales y vemos como, por ejemplo, tuvo índices de endogamia editorial alto, de medio a alto, y la moda fue de bajo a medio, pero sí se registraron índices editoriales se registró en el 2011 un índice editorial alto. Luego, esta revista también tuvo la posibilidad de trazar criterios de mejora y es por eso que va mejorando digamos, su afectación por la endogamia editorial. También sucedía de que esta revista estaba escrita en una facultad que tenía programas de formación posgraduada de maestría y doctorado y una de las formas que encontraban las personas que estaban en este posgrado era precisamente publicar en esta revista, que además es una publicación especializada, y como los investigadores publicaban de conjunto con sus tutores, esto elevó demasiado su endogamia editorial. En estas cuestiones, esto es lo que existe hasta este momento sobre las cuestiones de endogamia editorial. Sin embargo, y un poco para minimizar estos efectos negativos y que pueden expresarse en el ejemplo que acabo de mencionar, lo primero es identificar cuáles pudieran ser revistas homólogas que trabajen estas temáticas o que potencialmente puedan intercambiar material científico. ¿Cuáles serían las revistas que en términos de posicionamiento y de calidad editorial estuvieran al mismo nivel de mi publicación o de la publicación que sea, en este caso, objeto de estudio? Y por lo tanto se puede potenciar lo que sería la colaboración entre revistas que estarían intercambiando material científico. ¿Y cómo se expresa esto? Bueno, en la medida en que se revisan las propuestas enviadas por los autores que son de la institución donde está escrita la revista, eh, por una cuestión meramente de política editorial, pudieran rechazarse estas contribuciones. Sin embargo, se le puede sugerir al autor enviarlo a otra revista, que en este caso ya tendría que estar identificada por la revista que recibe el material, y por lo tanto ahí se pudiera establecer una especie de intercambio y por lo tanto disminuir considerablemente los índices de endogamia editorial. También que en la medida que las revistas van ganando calidad y se van posicionando, son atractivas a los investigadores, a la comunidad científica y por lo tanto esto le va a favorecer que tenga un colchón editorial amplio y que se puedan tener la posibilidad de escoger aquellos trabajos que ellos consideren que le pueden representar mayor impacto o que puedan tener mayor visibilidad en la comunidad científica, pero además rechazar aquellos que sean propios de la misma institución o solo
los niveles aceptables de endogamia. Entonces, estas serían las cuestiones que hasta el momento se han abordado sobre la endogamia editorial. Reiterar el inmenso placer por poder haber presentado esta conferencia en este evento por la jornada del bibliotecario y específicamente a la Universidad de Santo Espíritu y al Centro de Recursos de Aprendizaje y la Investigación. Muchísimas gracias, espero poder compartir en otros espacios y les agradezco mucho su atención.